bebecitos, los niños, vamos a ir a un espacio, un lugar muy especial para ustedes. Y bueno, vamos a seguir conectados. Al final nos vamos a poder dar ese abrazo rompecostillas, como dice. Bueno, vamos a comenzar. Quiero darle la bienvenida a todos. Nos ubicamos, por favor. El Señor es bueno, es maravilloso. Yo quiero darle la bienvenida también a los que se conectan a través de Meet, a través de YouTube, a través de Facebook. Y los presentes, bienvenidos. Bueno, yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Bueno, Señor es bueno, bienvenidos. Hay personas nuevas, quiero darle la bienvenida. A los antiguos también quiero darle la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca, de tantas cosas, y el Señor nos ha venido inquietando con la necesidad de guardarlas, retenerlas. Retén lo que el Señor te ha dado. Cada palabra de Dios cuenta. Cada palabra de Dios la vas a necesitar, como yo la voy a necesitar en un momento determinado. Jamás el Señor envió palabras porque sí. Jamás Jesucristo dijo una palabra solo por romper el hielo o por llenar el vacío del silencio. Cada palabra que sale de la boca de Dios sale con un propósito, sale con una intencionalidad. El Señor es intencional en todo lo que hace y en todo lo que dice. La tierra la creó y creó el universo. Algunos dicen, ¿para qué creó un universo tan vasto, tan grande, enorme, si no iba a estar habitado? ¿Le parece poco poderse uno sentar, madrugar o en la noche, levantar su mirada a los cielos y decir: wow, de verdad tengo un Dios grande y poderoso, grande y poderoso? Nada de lo que Dios hizo, lo hizo en vano. Perdonen. Sí. Nada de lo que Dios hizo, lo hizo en vano, ni nada de lo que Él dice, lo dice en vano. Por eso vamos a continuar retomando las palabras del Señor cuando nos decía que, usted recuerda lo que Él le dijo a Nicodemo. ¿Qué le dijo? en verdad os digo, o de cierto te digo, os es necesario nacer de nuevo. Y esa ha sido nuestra oración en el último tiempo. Señor, queremos ver nacimientos, esos nuevos nacimientos en Cristo. Y hemos visto la respuesta de Dios. Hemos escuchado testimonios de hombres. Ahora tuvimos un retiro hace un par de semanas y había personas diciendo: yo llevo años en el Evangelio, pero en este retiro de verdad puedo decir, nací de nuevo. Reconozco que esta vez sí nací de nuevo. Es decir, Dios ha comenzado a dar respuesta a esa oración. De hecho, lo ha venido haciendo desde siempre. Cada oración que nosotros hacemos, tarde o temprano tendrá su respuesta, especialmente aquellas oraciones que hacemos conforme a su voluntad. ¿Cuáles? Las que están allí escritas en la palabra de Dios. Ahí está explícita su voluntad. Si yo oro conforme a las Escrituras, estoy orando conforme a su voluntad. Y yo derramaré de mi espíritu sobre sus hijos, y ellos y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Señor, gracias, porque, Señor, estoy convencido de que mis hijos profetizarán en tu nombre, porque serán llenos de tu espíritu, porque hay una promesa para ellos. Señor, gracias, te doy gracias. No vengo aquí a reclamar, a patearle la puerta a Dios, a decirle qué pasó con la promesa para mis hijos, sino que le doy gracias de antemano, porque sé que esa promesa, las palabras de Dios son en Jesús sí y en Jesús amén. Qué pena, pero estoy pidiendo. Sí. Bueno, una vez, ¿quedó muy bajito ya? ¿Sí? ¿Está bien? Un poquito bajito, un poquito, por favor. Sí. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, ahí bien, gracias.
una vez que la persona ha nacido de nuevo, comienza un proceso de alimentarse. Pero hay algo de lo cual no hablamos con mucha frecuencia y que es tan importante como nacer de nuevo, y es morir a nosotros mismos. Y ese morir ocurre en un instante. Usted recuerda Mateo, ¿qué estaba haciendo? Él era un recolector de impuestos. Y él está ahí a la mesa con dinero. Y Jesús lo llamó. Jesús le hizo el llamado. ¿Qué hizo él? Dice que dejándolo todo, le siguió. Dejó ahí el dinero sobre la mesa y se fue. Eso es una muerte instantánea. Infarto espiritual fulminante. Una muerte instantánea. El viejo hombre, ¡pum!, ahí cayó y se levantó un nuevo hombre a seguir a Cristo, ¿cierto? Pero tuvo que haber muerto primero. Y eso lo encontramos allí en las Escrituras, en Juan 12, 24. John 12, 24. Juan 12, 24, el Señor nos dice, es Jesús hablando y dice: de cierto os digo. ¿Qué pasa cuando el Señor dice de cierto? Hay que prestar atención, ¿cierto? Y cuando no dice de cierto, también. Súper. Bueno, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Queda allá, en la planta, queda allá en lo alto, en sus propias alturas, en su propio envanecimiento, queda allá. Sí, se sube uno en ese árbol y allá está uno trepado y allá se crea uno su propia imagen de grandeza, y entonces no quiere bajarse de allá. Si ese grano no se cae de allá arriba donde se subió, donde el mundo le ayudó a subirse, él le pareció buena la invitación del mundo: es que tú eres grande y tú naciste para ser grande, tú naciste para ser poderoso. Lo elevaron por allá y allá se quedó. Si ese grano de trigo no se cae de allá arriba donde está montado y muere, se queda solo allá arriba. Pero también continúa, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y esto me recuerda a una persona de Fresno que amaba mucho su vida. Era un hombre era avaro, era codicioso, amante de los placeres. Este hombre era envidioso, era egoísta. Lo recuerdo como un hombre muy tacaño. Lo recuerdo también mal hablado. Y en el año 2007 este hombre murió. ¿Dónde cree que está ahora? ¿Ustedes qué dicen? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Pero ese hombre en el año 2007 murió y nació otro. Aquí lo tienen presente, aquí está. En el año 2007 el Señor vino a mi vida y me invitó, me dijo: sígueme. Y yo dejé ese viejo hombre y ese día yo morí, pero ese día también nací. Amén, gloria a Dios. Un aplauso a él, bendito el Señor. Infarto fulminante, diciembre 23 del año 2007 a las 7 de la noche. A esa hora cayó ese hombre ahí fulminado delante de la presencia del Señor. Y hubo un nacimiento, ahí se experimentó un nacimiento de nuevo. Y como un bebé nacido de nuevo, pues yo tenía que ser instruido, ¿cierto? Era un bebé, ese corazón de piedra salió, el Señor pone un corazón de carne y comienza a ser instruido, a ser enseñado en ese nuevo camino. En ese camino angosto, en donde no cabe la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, rencor, el odio, esas cosas no cabían por ahí.
Y el Señor me dice, sígueme, pero tienes que dejar toda esa maletica ahí en el suelo. Dejo la maleta y entro desnudo a ese camino del Señor, y empieza el Señor a vestirme, y empieza el Señor a vestirnos como los que lo han experimentado lo saben, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los que están aquí han experimentado ese nacimiento de nuevo. Ya todas las cosas viejas ya nos molestaban, ya nos molestan, ya nos estorban. Hay compañías que ya no somos compatibles. Antes encajábamos perfectamente en ese mundo, pero ahora ya no hay forma que conectemos con las conversaciones, ya no conectamos con las actitudes, el idioma, el lenguaje como se habla, ya no conectamos. Y entonces empieza ese cambio, y hay un hombre que también lo experimentó, y muchos, yo sé que aquí muchos lo han experimentado, y creo que todos lo vamos a experimentar si nos disponemos. Ese fue Pablo. Pablo era buenísimo cazando cristianos, era buenísimo entrando a las casas y sacándolos, arrastrándolos, humillándolos y hasta exponiéndolos a la muerte. Ese era Pablo. Pero ese hombre también murió instantáneamente el día que tuvo ese encuentro con Jesús. Nosotros debemos buscar esa muerte. Debemos buscar esa muerte. No es la muerte del que pereza esta vida, estoy aburrido, deudas, tanto problema y tanta cosa, mejor me quito la vida. No es esa la muerte que de verdad nos va a aprovechar para vida eterna. Es la muerte, ese morir a nosotros mismos, ese ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Soy perfecto? Por supuesto que no. Porque como niño, ¿qué hace un niño? Claro, los primeros días, ¿qué hace un niño cuando nace? Llorar, ¿cierto? Llorar. ¿Qué más? A veces los más maduritos tenían que cambiarle a uno el pañal porque hacía uno de las suyas. Pedir comida, pero eso sí, mucha hambre. Esa fue una de las características de ese cambio que el Señor permitió en mi vida, es que yo era día y noche, solo quería comer la palabra de Dios, solo quería estar allí, solo quería hacer eso. Hoy en día, por supuesto, yo disfruto la palabra de Dios, pero en ese momento fue a un niño recién nacido, ¿qué le dicen los pediatras? Libre demanda. Y así fue, libre demanda. El Espíritu Santo me daba todo lo que yo le pedía. Ay, yo quiero más. Y estaba en mi trabajo, y entonces hay un descanso en la Biblia, y cualquier minuto del día yo quería estar comiendo, porque había una necesidad de crecimiento. Necesitábamos crecer. Hay algunas personas que todavía de pronto están en ese proceso de crecimiento. Ya puedes llevar 5 años y todavía están creciendo, y todavía estamos creciendo. Puedes llevar 20 años, 30, 40, 50, pero algunos pueden llegar a los 20 años y todavía están chiquiticos. ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? Comer. Tenemos que comer para poder crecer. Vemos que Pablo tan pronto experimenta esa muerte y ese nacimiento, el Señor empieza a usarlo de maneras poderosas, donde él, lo primero que se evidencia en Pablo es una dependencia de Dios. Dice que pasó un buen tiempo, creo que si hacemos la cuenta, creo que fueron como 14 años antes de él ir a verse con los apóstoles, con los discípulos de Jesús. Pasaron muchos años. Él dijo que él no había corrido a buscar a aquellos que tenían algún nombre de haber estado cerca de Jesús, ¿no? Él tenía su propia relación con el Señor. Pero según el llamado que él tenía, Dios lo utilizó para instruir a las iglesias, para establecer iglesias y para instruirles en el camino del Señor. No quiere decir que no necesitara del cuerpo, por supuesto, él también era parte del cuerpo, él también necesitaba alimentarse. Tenemos una fuente principal que es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Luego, muy pronto vemos a Pablo
enviando cartas a aquellas iglesias que se empezaron a establecer. Una de ellas fue la iglesia de Corintios. Y es que uno nace de nuevo, pero como cualquier niño necesita empezar a ser instruido, a ser enseñado, a ser discipulado. Hay personas que no se interesan en ser instruidas, ser enseñadas o discipuladas, y por eso siguen con actitudes de niños hasta ya grandes, ¿sí? Hasta mayores. Todavía sigue comportándose como niño, todavía hay que cambiarle el pañalito de vez en cuando. Y Pablo empieza a escribirles cartas a las iglesias para instruirlas en el camino correcto. Y es que se estaban presentando algunos hechos, por ejemplo allí en Primera de Corintios 6, había situaciones al interior de la congregación. Seguramente habían nacidos de nuevo, habían otros que probablemente no habían nacido de nuevo, pero como quiera que fuera, ahí estaban los hermanos de la congregación. Y ahí en el versículo 7, 1 Corinthians chapter 6, verse 7, él les escribe esta carta a los corintios, 1 Corintios 6, 7. El hecho de que tenga semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. Ustedes ya son creyentes, nacidos de nuevo, ahora tienen una cobertura espiritual, están en un camino de madurez, deben empezar a entender cómo se resuelven los asuntos al interior de la congregación. Y entonces aquí hay algunos problemas legales, empezaron a demandarse entre ellos, pero dice, ¿por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué mejor no pasas por alto la ofensa? ¿Por qué no dialogan, se perdonan, oran los unos por los otros y listo? ¿Cierto? ¿Por qué tiene que ir esto a tribunales externos? ¿Por qué nos dice también, por qué no se dejan estafar? Dice esta versión. En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Usted no pelee por eso, pero usted mucho cuidado con estar estafando a sus hermanos. Usted no vaya a hacer eso. Si usted se involucró en algún negocio con su hermano, le pidió prestado, pues páguele, no porque sea su hermano no le va a pagar. Pues a veces inclusive sucede en los hogares. Mamá, préstame dinero. Ah, pero es mi mamá y no le pago. No es así. En el Señor tenemos que andar íntegramente. Es un hermano. Mi hermano tiene plata, me presta ahí platica. Pues mi hermano, él es tranquilo, es de mi sangre, tranquilo. No debas nada a nadie. Y ahora había situaciones al interior de la congregación y ellos mismos estaban haciendo lo malo. Y él les dice en el versículo 9, no se dan cuenta, ustedes ya nacieron de nuevo. Debe haber un antes y un después. Debe haberse marcado claramente una línea de un antes y un después. Y yo les puedo decir, 23 de diciembre, Primera de Corintios 6, 9. ¿Perdón? ¿No da el versículo? Entonces debe ser Segunda de Corintios. ¿Sí es? Es otra versión, ¿sí? Escogí esta porque me parece que está muy desglosadita. Sí, me perdonan que no les esté usando la misma. Entonces, el 23 de diciembre del 2007 se marcó una línea, ahí cayó muerto ese viejo hombre, y el 24 yo ya estaba pensando diferente. Había cosas que todavía tenían que ser formateadas de mi disco duro, había cosas que tenían que ser cambiadas, pero ya estaba en las manos del ingeniero, del que creó todo, del que me diseñó, y ahora él iba a colocar lo que él quería colocar en mí según su propósito. Antes mi vida estaba llena de lo que el enemigo había puesto, de lo que yo mismo en mi perverso corazón había permitido que ingresara. Pero al otro día ya era una persona completamente nueva. Obviamente tenía que empezar un proceso de desechar todo aquello del viejo hombre. El viejo hombre quedó atrás, pero habían hábitos destructivos que necesitaban cambiarse. Sin embargo, el nuevo corazón me permitía reconocerlo, me permitía arrepentirme y
cambiar cada actitud en el Señor. Entonces Él les hace caer en cuenta, ustedes que ya fueron nacidos de nuevo, los nacidos de nuevo, amén, los nacidos de nuevo, los nacidos de nuevo, Él dice, ustedes no se dan cuenta de que lo que hacen, de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Ustedes ya no pertenecen a ese grupo que hacían lo malo conscientemente. Usted ahora, o inconscientemente, usted ahora tiene un nuevo corazón, he puesto un espíritu nuevo dentro de ustedes y les he prometido la mente de Cristo. Ustedes ya piensan diferente. Ya ustedes no caminan como lo hacían antes. Ustedes no se dan cuenta y dicen, no se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden cultos a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, dice esta versión, o practican la homosexualidad, o los ladrones, o avaros, o borrachos, o los que insultan. Ay, los que insultan también. Ay, los que insultan también, ¿sí sabían? Parecía que los otros no, ya, listo, lo tengo, o lo tenía, ya no lo tengo, es así. O los que insultan, o estafan, los maledicientes, insultan o no, hablan mal, declaran lo que no conviene. Y de toda esta lista, a la cual ustedes ya no pertenecen, como en otro tiempo que sí pertenecíamos a esa lista, bueno, dice que los que insultan o estafan, engañan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. No es opcional. A veces recién nacidos o ya nacidos de nuevo que llevan tiempo en el caminar con el Señor, todavía tienen el perdón como una opción. Todavía tienen andar en la verdad como una opción. Todavía entienden andar íntegramente como una opción. Ya no es una opción. Ya no es una opción porque, como le digo yo al Señor, Señor, no es que, eso para mí era muy duro. Para mí era muy duro decir la verdad. Si tú eras un nacido de nuevo, recibiste un nuevo corazón. Recibiste el Espíritu Santo de Dios cuando creíste en Jesús. Y Él te habría de guiar si tú le hubieras permitido. Él te habría de enseñar todas las cosas. Él te mostraría lo que está bien y lo que está mal. Él te ayudaría a entresacar lo precioso de lo vil. Entonces, ¿cómo me vas a decir que te tocó vivir una vida en la mentira porque te tocó? ¿Que tu carne te gobernó hasta el último momento de tu vida? Aquí está Pablo reprendiendo, más que reprendiéndolos, dándoles dirección. ¿Cuánto tiempo llevaba la iglesia formada? No lo sé. A veces dentro de la iglesia hay personas recién nacidas, hay personas que ya llevan un tiempo, pero hay un tiempo donde de pronto llevamos mucho tiempo en la congregación, pero no llevamos mucho tiempo de nacidos, de recién nacidos, ¿sí? O de nacidos. Puede pasar años. Por eso les digo, el testimonio es de una persona que lleva años y dijo, nací de nuevo, gloria a Dios. Pero esta instrucción es para el cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes antes eran así. Antes, ¿verdad? Ya no. Es lo que se espera de una persona que ha nacido de nuevo, que ha muerto, aquel grano de trigo que ha caído y ha muerto. Ya no está solo, ahora es parte del cuerpo. Y dice que se da mucho fruto. Algunos de ustedes antes eran, según la lista que les mencioné, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando fuimos santificados, cuando invocamos el nombre de Jesucristo por el Espíritu de Dios. Y cuando aquí dice invocaron, es cuando demandaron la ayuda de Jesús mediante una súplica vehemente. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, invocar, demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Usted suplicó cuando el Espíritu Santo le reveló su condición. Dijo, Señor, estoy perdido, te necesito. Y el Señor, dispuesto, extiende su brazo
te saca allí de las tinieblas del lodo, te traslada al reino de su Hijo. Y entonces empiezas una nueva vida. ¿Por qué? Ahí ya tú has invocado, empiezas a invocar el nombre de Jesús, a clamar a Él. También dice que es acogerse a una ley, costumbre o razón. Entonces yo me acojo a la gracia de nuestro Señor. Desde ese día yo me acogí a la gracia de Dios, me di cuenta que mi estado era terrible, que yo no había nada que yo pudiera cambiar, pero yo vi cómo el Señor metió su mano en mi corazón, hizo algo totalmente nuevo. Y continúa allí Pablo diciendo, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Es que todo nos es lícito. Sí, a veces, porque la Biblia lo dice, ¿o no? Todo nos es lícito. Sí, entonces muchos se apoyan en ese fragmento, no es todo el versículo, pero no todos les conviene. Tú tienes libertad para hacer todas las cosas, pero no todas las cosas te convienen. No todos los caminos, como dicen allí, te conducen a Dios. No todos tus caminos son agradables a Dios. Así que, aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Aquellas cosas que yo digo, yo soy libre de hacer esto, yo soy libre de hacer lo otro. Muchas de esas cosas, si no están alineadas con la voluntad de Dios, me van a esclavizar. Y eso es lo que nosotros llamamos pecado. Y ustedes dicen, pero la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es decir, ¿qué tal esa versión? Es decir, las cosas para lo que se hicieron. Sí, las cosas, cada cosa tiene un propósito, tiene un contexto, tiene un tiempo en el Señor. La comida se hizo, sí, para el estómago, pero no vas a estar todo el tiempo comiendo. Y no vas a estar comiendo de todo lo que se te presente, no vas a estar consumiendo basura o cosas que sabes que te van a hacer daño. Pero este es el reclamo que Pablo les dice. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Y miren qué contexto lo dice. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Ese era el ejemplo que él quería ponerles. Cuando él les hablaba de la inmoralidad sexual, pero es que las cosas se hicieron para lo que se hicieron. Sí, seguramente sí. Pero el cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor. Somos de Él. Al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Ustedes no se han dado cuenta que sus cuerpos, ustedes ni siquiera son dueños de ellos? Yo soy dueño de mi cuerpo, y salgo con pancartas. Mujeres salen, yo soy dueña de mi cuerpo, por eso mato a mi hijo. Pues ya se metió con un cuerpo que no es el suyo, ¿cierto? La que sale a promover eso no está promoviendo siquiera su libertad con su cuerpo, que de paso no es suyo, sino que ya se está involucrando la vida de alguien más. Y por eso nos dice, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Antes no teníamos cuidado de cómo usábamos nuestros cuerpos, ¿cierto? ¿A dónde los llevábamos? ¿En qué situaciones los involucrábamos? Y ahí continúa él preguntándoles, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, jamás. Tu cuerpo es sagrado. Llévate esto a tu casa hoy. Tu cuerpo es sagrado, es templo del Espíritu Santo, es el lugar que Dios escogió para habitar. Tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo es ese templo. No hagas grafitis en él. No hagas grafitis en el templo del Señor. Hay gente que cree que porque se hace una cruz o el rostro de Jesús, que eso es grato para el Señor. Eso es un grafiti en el templo del Señor. Y no se dan cuenta, dice, pero versículo 17, pero la persona que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. En lugar de unirnos con una persona con la cual no me es lícito estar, ¿por qué no me uno cuando Dios me está dando la oportunidad de unirme a Él y hacerme uno con Él, vivir en Él y para Él? Eso sí trae gozo, eso trae felicidad, eso trae paz, eso trae propósito.
Lo otro me saca de todo el propósito de Dios. Me distrae, me ata, me esclaviza. Pero hacerme uno con Él me da libertad, me empodera, me devuelve la identidad. La identidad hoy en día es tan apetecida por el enemigo. Él dice, no los voy a atacar físicamente. Bueno, sí lo hace, pero sobre todo la identidad. Si les logro robar del corazón que son hijos de Dios, perdidos están, míos son. Si les logro hacer olvidar que ellos son templo del Espíritu Santo, que tienen un Padre que los ama, que les prometió que les daría el Espíritu Santo al que se lo pidiera, entonces los voy a tener bien perdidos. Muchos se van a perder si se dejan robar la identidad que Dios nos da. Y ahí dice en el versículo 18, huyan del pecado sexual. Así como José lo hizo, huyan del pecado sexual. No, yo con esto puedo. Yo tengo dominio propio y no te metas con ese tema no es para enfrentarlo. Hay momentos donde Dios dice, resiste al diablo, enfréntalo. Sométete a Dios. El Señor te empodera y Él te respalda para que tú resistas al diablo cuando Él venga contra ti. Pero cuando se trata de el pecado sexual, ahí sí te dice que te sobren piecitos para correr. Huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. El cuerpo, el alma, el espíritu se apaga. La persona queda atada. Se genera un vínculo espiritual allí, un pacto. Cuando la persona se une sexualmente a otra, ahí hay un pacto de sangre. Hay un pacto de sangre. Si es el hombre casado, ya no va a poder fluir con su esposa. Eso por no hablar de las consecuencias naturales, enfermedades. Vínculos que van a afectar su relación de ahí en adelante. A menos que se arrepientan, y muchos se arrepienten y van a tener que humillarse por un buen tiempo hasta que el Señor los vuelva a restaurar. Mucho cuidado, porque todos los otros pecados están fuera del cuerpo, lo cual tampoco los hace buenos. Pero este pecado es contra ti mismo. Dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo, habla de este templo, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Es como si yo destruyera el templo de Dios. Y dice el Señor que el que destruya ese templo, Dios le destruirá a él. Proverbios 6:27 habla de que ese pecado sexual no se queda sin consecuencias. El pecado sexual siempre tiene consecuencias. Por eso Proverbios 6:27 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Pero es que ella no tenía novio. Yo soy casado, ella no tenía novio. Pero no importa, aunque ninguno de los dos estén casados. Fuera del diseño como Dios lo estableció, está pecando. Aunque la sociedad diga lo contrario. Alguna vez mencionaba en una de mis clases este tema de qué bueno fuera que los chicos y las chicas se guardaran hasta el matrimonio. Se acabaría muchos problemas. Y una chica dice, no, profe, lo que pasa es que la religión... Cuando yo le hablé de que qué bueno fuera que los jóvenes y las jóvenes se guardaran hasta el día del matrimonio, ella mismo mencionó, religión. Y entonces yo no le dije nada, me paré al frente y empecé a escribir una lista de enfermedades de transmisión sexual, que hasta los nombres son horribles. Los mismos nombres ya son aterradores, ni hablar de los efectos de estas enfermedades. Y entonces yo le dije, miren lo que ustedes llaman religión. Esto no es religión, esto es una realidad. Una lista bastante larga de consecuencias de no guardarse hasta el matrimonio. La palabra de Dios es sabia, Dios no se equivoca. Entonces, pero aprovechemos, y ahora hay el sistema
ya está involucrando las clases de sexualidad en los colegios, en jardines desde los 4 o 5 años. De los 4 o 5 años les están enseñando sobre sexualidad a su manera, más bien perversualidad, unas cosas perversas. De los 9 a los 12 años, esos muchachos, según ellos, no solamente deberían ya saber, sino poner en práctica, según ellos, ¿verdad? Cosa perversa. Jóvenes, ellos saben que muchos de esos jóvenes van a caer en el camino, que no han alcanzado la edad adulta y ya habrán caído enfermos de SIDA y cuántas otras enfermedades. Y una vez lleguen enfermos a su edad adulta, ¿cuándo van a poder tener un hogar con el diseño de Dios? Llegan enfermos a comenzar una relación que es hasta que la muerte los separe. Esto es lo que yo tengo para ofrecerte. ¿Qué tiene para ofrecerle un joven enfermo a una joven? ¿Qué tienen para ofrecerse ambos enfermos, con el corazón quebrantado, llenos de prevenciones, y llegan a consumar el matrimonio? Y esto es lo que tengo para ofrecerte. Por eso el Señor dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Pues bueno, puede ser que esa mujer no tenga su esposo, pero si yo tengo mi esposa, el Señor tiene una mujer para mí y tiene un varón para esa mujer. O sea que ya esa mujer es de alguien más y no soy yo, ¿cierto? Yo tengo mi esposa, tengo la mía. Y dice que no quedará impune ninguno que la tocare. Continuamos entonces allí con la carta de Pablo a los Corintios. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes? Quien vive en ustedes. Si usted se consagra al Señor, si usted busca la presencia de Dios, si usted está viviendo por el Espíritu, usted es consciente de aquel que mora en usted. No es algo místico, sino real. Usted lo puede palpar. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Sí sabían eso? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Yo hago con mi vida lo que quiera. Yo creo que esa es una de las expresiones más soberbias que uno puede declarar. Yo hago con mi vida. Ese 23 de diciembre mi vida dejó de ser mi vida. Es que es de Él. Él es el dueño de mi vida. Él es el dueño de todo lo que soy. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Dios los compró a un alto precio. Gracias. Colosenses 3:1, Colossians 3:1. Si pues han resucitado con Cristo, ya murieron y ya resucitaron con Cristo, dice el Señor, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Establece tu objetivo en el reino de Dios. Ya proyéctate a donde de verdad vas a ir, donde vas a vivir por la eternidad. Ya no más apostarle a las cosas temporales. Ahí yo le dije, Señor, ¿te acuerdas que ese hombre que murió ese día antes era codicioso, avaro? Bastante codicioso, quería carro, casa, beca, de todo quería. En esos mismos días yo tuve una charla con el Señor y le dije, a mí no me interesa nada de esas cosas que te pedía, no me interesa ni casa, ni apartamento, ni cuando tú quieras, si tú lo quieres, tú has sido fiel y serás fiel. Y yo sé que tú pagarás mi arriendo toda mi vida. Si cuando no te conocía lo hacías, ¿cuánto más ahora que te conozco? Ahora que sé que eres fiel. Eso no me interesa. Y no estaba apenas aprendiendo a leer la Biblia. Yo abro la Biblia y bueno, voy a leer la Biblia. El Señor te hace saber que Él te hará casa. Yo, amén, gracias Señor. Si en 5, si en 10, si en 15 años,
cuando tú quieras, Señor, pero solo te voy a pedir algo, que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo viva, tú estés, si no, no me interesa. Y 2 meses después estábamos habitando en nuestra casa propia, sin haber tenido 100,000 pesos ahorrados para eso. En 2 meses, algún día les contaré los detalles, pero en 2 meses estábamos allí en aquel lugar. ¿Por qué? Porque ahora nuestros ojos estaban puestos en las cosas de arriba, en las cosas del Señor. Nuestro tesoro está allá ahora. Por eso nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba. La meta, ¿hacia dónde vas? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí en Colosenses 3:5 nos dice que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosas? Fornicación. En esta versión dice fornicación. ¿En la suya dice? Inmoralidad sexual. Ok. Impureza. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. La ira de Dios viene sobre... Es una carta que en esta carta se la escribió Pablo a los colosenses. Y dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, cuando no habían nacido de nuevo. Pero ustedes ya nacieron de nuevo, ¿sí? Sí, amén. Bueno, y si usted cree que no ha nacido de nuevo, diga, Señor, necesito nacer de nuevo. Necesito morir instantáneamente a este viejo hombre para ser revestido del nuevo. Los oídos de aquel hombre, curioso, que los oídos de aquel hombre que murió al otro día estaban abiertos. Los oídos se abrieron y empezamos porque mi esposa y yo nos morimos ese día. Al otro día los oídos se abrieron y empezamos a escuchar la voz de Dios de una manera tan clara, tan dulce. A veces persistimos en hábitos y entonces ya le tocó no ser tan dulce, pero igual nos habló y reordenó nuestro camino. Y ahí continúa, dice, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Y empezamos a escuchar, hijo, deja la ira. Bueno, Señor. Hijo, deja el enojo. Eso no fue el mismo día, eso tomó su tiempo. Algunas cosas fueron inmediatas, otras las tuvimos que sufrir conforme nos endurecíamos nosotros mismos. Pero en la medida que abrimos el corazón y nos disponemos, entonces los tiempos se pueden acortar. No crea que la gente dice, no, todo es un proceso. Y hay gente que se escuda detrás de esa expresión, es que todo es un proceso, para no soltar cosas que sabe que tiene que soltar ya, que no puede esperarse un día más. No, es que se necesita un proceso. Hay cosas que necesitan procesos, pero hay otras que uno sabe en su corazón que eso no es de proceso, eso es inmediato. La malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se necesita un proceso para evitar las palabras deshonestas? ¿Para dejar de maldecir? ¿Necesita tomar un curso de español estándar, español de la Real Academia? No mintáis los unos a los otros. ¿Se necesita un proceso para eso? ¿O una determinación? Determinamos y ya estamos en Cristo. Esas determinaciones para hacer la voluntad de Dios inmediatamente son cubiertas por la gracia, el aval de Dios, y su poder entonces nos permite salir victoriosos sobre cada asunto de estos. Porque ya hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Es ceder cada área de nuestras vidas. Área que vamos cediendo, la gracia de Dios opera ahí. Señor, es que usted sabe que mi problema ha sido la mentira, pero yo renuncio a esa mentira
Señor, ayúdame. ¿Será que le ayudará al Señor o no le ayudará? Claro, ahora es una nueva criatura, es un hijo de Dios y le está pidiendo algo a Dios conforme a su voluntad. Pedid y se os dará. En lugar de estar pidiendo carros, casas y esas cosas, pídele que le ayude a ser libre del pecado. ¿No respaldará Él esa petición? Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y muchas cosas por ignorancia todavía las vamos haciendo, ¿cierto? Vamos cometiendo errores, pero en la medida en que vamos avanzando en el conocimiento de Él, esas viejas vestiduras quedan atrás. Vamos siendo renovados hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno debe ser igual a transformación plena. Transformación a medias, para mí es como un conocimiento a medias de Dios. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, vístanse de todo esto, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, ustedes también háganlo. Y mire cómo la perspectiva de ese que estaba muerto y que ahora vive, por la gracia del Señor, cambió, la perspectiva cambió. Y es bíblico, hay un cambio y tiene que haber un cambio. Segunda de Corintios 5:16, 2 Corinthians 5:16, dice que así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Terminan los juicios, ya no te veo con los mismos ojos que antes. A las mujeres, a las mayores las veo como mi mamá, a las de mi edad como hermanas, a las menores como hijas. Hubo un cambio radical en la forma de ver. Al habitante de calle ya no lo veía como alguien desechable, ya lo veía como alguien amado por Dios, digno de que fuera bendecido por Dios como yo fui bendecido y como lo soy, de poderse uno sentar al lado de él y decirle: hermano, hay alguien que te ama, ¿me dejas hacer una oración por ti? Eso jamás se hubiera pasado por la mente de este viejo hombre, de aquel viejo hombre. Y por eso dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. También cambió la perspectiva que tenía acerca de Dios, acerca de nuestro Señor Jesús. Yo no podía relacionarme con Dios como Padre. Cuando yo rezaba, antes que rezaba, yo rezaba era a Dios. Y yo decía, Dios tal cosa, Dios tal otra, Dios. Pero nunca lo pude ver como Padre. Cuando hubo ese nacimiento de nuevo, me tomó, no mucho, pero sí me tomó cierto tiempo, como empezar a entender que ahora por el sacrificio de Cristo, por la fe en Él, ahora yo había sido adoptado. Y entonces ahora yo tengo un Padre Celestial y ahora el Padre Nuestro tiene sentido. Ya el Padre Nuestro cobró sentido para mí. Yo ahora ya podía decir, Padre, en el nombre de Jesús, porque ya me sentía hijo. Hasta el día de hoy, yo antes nunca sentía a Dios como un Padre. Y dice que pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Sí, alguien que murió, fue a la cruz, yo no sé, dice que murió por mí, yo no sé por qué. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Cuando los ojos se abren, entonces sí, Señor, solamente tú podías haber ido a la cruz a morir por mí, nadie más. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Ve aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y de lo que le cuento de esa nueva criatura, nada salió de mí, todo salió de Él, que me reconcilió consigo mismo
Y me envió a contarles que también se quiere reconciliar con cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que no lo hayan hecho. Este es el buen tiempo para reconciliarnos con Él. Y todo esto es un regalo de Dios. Lo podemos leer allí en 2 de Corintios, 2 Corinthians 5:18, 5:18, donde dice que todo esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo, porque estábamos lejos, por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar al resto de la gente, al mundo, con Él. Reconciliados para reconciliar, consolados para ir a consolar. ¿Y cómo lo hizo? Ahí en el versículo 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, así de rápido, del 22 al 23 de diciembre. ¿Cuánto valía yo qué era? Ese viejo hombre era esclavo de la lascivia, esclavo del alcohol, esclavo de tantos malos deseos. Y entonces llega Dios, se hace hombre y dice: yo vengo a comprar a este esclavo. El enemigo tenía potestad sobre ese esclavo y él dijo: yo vengo a comprarlo, ¿cuál es el precio? Y Jesús le dijo al enemigo: vengo a comprarlo, ¿cuál es el precio? ¿Y el enemigo qué le respondió? Bueno, el enemigo no respondió nada, esto no salió del enemigo, esto salió del Señor. Pero el Señor sabía que solo a precio de sangre nos podía comprar, no había otra forma. Él no negoció con Satanás, no tenía que hacerlo. Jesús lo hizo voluntariamente. Él dijo: nadie me quita la vida, ni tuvo que negociar con nadie. Pagó el precio, sí, había un precio que había que pagar según la justicia de Dios mismo, porque la paga del pecado es muerte, y el que peca debe morir. Los que debíamos morir éramos nosotros. Así que el enemigo tenía potestad, que el primer hombre, Adán, le cedió al enemigo, y después cada uno de nosotros, cuando pecamos, le cedimos ese espacio al enemigo para que nos convirtiera en sus esclavos. Pero Jesucristo nos hizo libres por el regalo de la cruz, por la obra de la cruz, que no salió de nadie, sino de Él mismo. Él mismo nos reconcilió con Él. Repito, no tuvo que negociar con nadie. Él fue voluntariamente para que ese esclavo pudiera ser el libre que hoy soy. Y dice que Él hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y con esto concluimos que nosotros, que éramos enemigos de Dios, nos hicimos cercanos a Él. Él nos hizo cercanos a Él por medio de su misma sangre. Bueno, ¿para quién es eso? Para mí, ¿cierto? Para usted, para cada uno de nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor y Salvador. Padre, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, por el regalo maravilloso, Señor, que fue la reconciliación contigo mismo, Señor. Gracias. Nadie te obligó. Estaba en tu corazón, Señor. Estaba en tu corazón, Señor, libertarnos y comprarnos con tu sangre, para que pudiéramos glorificar tu nombre aquí en la tierra, Señor, y estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque la cena nos recuerda que ese milagro de ese nacimiento de nuevo, ese milagro te costó a ti, Señor, tu sangre, el ser molido en la cruz y el derramar toda tu sangre por nosotros, Señor. Gracias porque a través de la cena que tú estableciste, Señor, recordamos, bendito Dios,
Que gracias a ti, solo a ti, Señor, nosotros somos una nueva criatura. Somos nuevas criaturas, Señor. Y oro para que esta palabra sea revelada ya a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Donde nada ni nadie la pueda robar, Señor. Y que esa identidad permanezca. Porque la obra de la cruz fue una obra que permanecerá a vida eterna y que agradeceremos por la eternidad. Gracias, Señor, por ese milagro maravilloso que es esa nueva vida en Cristo Jesús. Por eso hoy tomamos la cena y de la misma manera que Pablo les transmitió a las iglesias de la forma en que él lo recibió del Señor mismo, en esta mañana, Señor, yo le digo a tu pueblo, Señor, y lo recibo para mí, que la noche que tú fuiste traicionado, Señor, tú tomaste el pan y diste gracias a Dios por ese pan. Lo partiste en trozos y dijiste: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Y también dijiste que lo hiciéramos en memoria tuya, Señor. De la misma manera, Señor, también tomaste la copa de vino y dijiste: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con tu sangre, Señor. Y nos dijiste que lo hiciéramos en memoria tuya todas las veces que lo bebiéramos. Y cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, anunciáramos la muerte del Señor hasta que Él volviera. Por tanto, yo te pido, Señor, que todo el que se acerque a la mesa a tomar, a beber de esa copa y a comer de ese pan, Señor, lo haga de forma digna, de modo que no sea culpable del pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y oro que cada uno se examine a sí mismo antes de comer el pan y de beber el vino. Porque si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Señor, gracias, gracias te doy, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por ese regalo maravilloso de la vida eterna, que no comienza cuando este cuerpo muera, sino que comenzó el día en que morí a mí mismo, Señor, por tu gracia, y comencé una vida nueva en Cristo Jesús. Ese día, Señor, comenzó la vida eterna para cada uno de los que están aquí, de los nacidos de nuevo. Y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias por ese regalo tuyo, Señor, maravilloso, voluntario. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor. Porque tú mismo renunciaste, Señor. Tú mismo, Señor, dejaste el cielo para venir a morir por nosotros, Señor. Marcando el camino de que para poder que haya vida necesitamos ser como ese grano de trigo que cae a tierra y muere para poder dar mucho fruto, Señor. Y tú has sido ese modelo para nosotros, morir para poder vivir en Cristo. Padre, gracias te damos y por eso tomamos el pan y el vino.